Sí se ve, profesor. Bien, de acuerdo. Los primeros temas que estamos viendo en realidad son temas introductorios a la transferencia de masa. Algo de esto ustedes ya lo han visto en cursos previos. Estos temas introductorios son una base para el desarrollo posterior. Como parte de la transferencia de masa que nosotros vamos a estudiar, vamos a orientar todo lo que vamos a ir viendo hacia, primero, el entendimiento del fenómeno de la transferencia de masa en las diferentes operaciones de transferencia de masa que aparecen en la industria, las más importantes, y que son las que nosotros vamos a estudiar en este primer curso de transferencia de masa. Pero en segunda instancia, y probablemente como mayor trascendencia, es el que ustedes estén en condiciones de hacer un diseño, por lo menos preliminar, de las diferentes operaciones de transferencia de masa que vamos a estudiar. Vamos a ver que algunas de las cosas que nosotros estamos por estudiar en este tema de hoy, y lo que hemos visto también en el tema previo y el que se viene a continuación, son, digamos, los temas fundamentales que sirven para los cálculos necesarios para conocer cómo se transfiere, en qué cantidad, digamos, se hace la transferencia de masa, y naturalmente en base a eso cómo se va a realizar el dimensionamiento de los equipos con los cuales posteriormente se va a trabajar en la industria. Como podrán ver también posteriormente, básicamente nosotros suponemos que vamos a desarrollar procesos fundamentalmente estáticos, en el sentido de que la mayoría de las características no van a cambiar con el tiempo. Es lo que nosotros llamamos el estado estacionario. Posteriormente ustedes tendrán la oportunidad de avanzar en este aspecto hacia el tema de la transferencia de masa en estado no estacionario. Es decir, aquel caso en el cual hay variación en algunas de las características. Hay una característica que puede variar desde el inicio y puede ir variando a lo largo del tiempo, o puede tener algún patrón de variación. Esas cosas también van a tener que ver con el dimensionamiento de los equipos. Sin embargo, cuando nosotros vamos a hacer dimensionamiento de equipos, buscamos primero el caso más general, digamos, la forma de operación o los datos o los parámetros de operación que ocurren la mayor parte del tiempo, en lo que nosotros podemos llamar el estado estacionario, y también vamos a tomar en cuenta los extremos hacia los que se puede llegar en la operación, es decir, el valor máximo, el valor mínimo que pueda afectar a la operación. Hoy vamos a ver el tema de los coeficientes de transferencia, una cuestión conceptual que nos va a llevar simplemente a establecer una forma de trabajo posterior. No es nada muy complicado, tampoco vamos a entrar en
detalles que por lo general se pueden ver en cursos más avanzados, como por ejemplo en el estudio de las maestrías, que no es nuestro objetivo el día de hoy. Entonces, veamos la transferencia de masa. Ya hemos partido en la clase pasada de observar la transferencia de masa en el estado laminar o en el estado en el cual el movimiento se realiza dentro de una fase cuyo movimiento es bastante limitado. Es lo que hemos llamado la difusión molecular. Normalmente, en el caso de la difusión molecular, nosotros no llegamos a notar movimiento con nuestros sentidos. Pero aún así, las partículas y sobre todo algunas de ellas que son las que se están transfiriendo, se están moviendo dentro de esa masa, ¿no? Nosotros no las llegamos a percibir. Esos fenómenos, sin embargo, son comparativamente lentos. Ustedes pueden ver, inclusive en experimentos caseros, en que, por ejemplo, alguna sustancia coloreada cae dentro de una masa de líquido y si es que no remueven o agitan ese depósito, el movimiento de homogenización es bastante lento. Ustedes pueden quedarse ahí mientras piensan en el futuro, piensan en qué será de ustedes cuando tengan 60 años o algo por el estilo, y la transferencia se va realizando pero de una manera lenta. Entonces esa lentitud no es conveniente a nivel industrial. A nivel industrial nosotros necesitamos que los fenómenos ocurran con rapidez. Entonces, esa rapidez es lo que nosotros llamamos un régimen turbulento. Y es lo que tratamos de estudiar. Entonces, debemos ver cómo se realiza la transferencia de masa en estos regímenes turbulentos. Si nosotros tomamos una fracción de la masa que estamos agitando, por ejemplo, en el ejemplo que les dije que dejan caer una sustancia coloreada en el depósito y la agitan, verán que en pocos segundos toma una homogenización. O sea, se vuelve una masa bastante uniforme. El color se difunde muy rápidamente por el movimiento. Pero si nosotros tomamos un pedazo nada más dentro de ese líquido que se está difundiendo, podemos notar que hay un cierto movimiento global que puede considerarse pues como una especie de celda o célula dentro de la gran masa que se mueve. Es posible que nosotros podamos observar esa turbulencia simplemente por efecto de la difracción de la luz. Si seguimos cada vez más reduciendo y reduciendo el tamaño de lo que estamos observando, en algún momento llegaremos a notar, si es que es posible percibir las partículas, llegaremos a notar que dentro de una cierta masa que parece estacionaria, hay un movimiento de difusión más lento, que es el movimiento de difusión molecular. Es decir, nosotros podemos ver dentro de la masa, digamos, encontramos una celda que podríamos individualizar y eso está pues en un movimiento bastante turbulento, continuo, ¿no? Pero si agrandamos esto, dentro de eso que se está moviendo, podemos notar que también hay una traslación de partículas por efecto laminar. El efecto
no dura mucho. Naturalmente esas celdas que nosotros estamos viendo, lo estoy diciendo también de una manera exagerada, porque rápidamente esas celdas se disgrega y se forman nuevas celdas, ¿no? Ese es el movimiento turbulento. Pero dentro del movimiento turbulento también hay algo de difusión molecular, y eso también nosotros vamos a verlo dentro de un rato cómo se produce. Bien. La transferencia de masa en régimen turbulento, es decir, con esos movimientos que pueden haber en un depósito agitado, lamentablemente es mucho más difícil de representar matemáticamente. No necesariamente el cálculo matemático de las ecuaciones, digamos, que pueden desarrollarse, porque hay ecuaciones, se ha hecho bastante trabajo al respecto. El problema es que esas ecuaciones no representan la realidad. Por decir, nosotros calculamos que la transferencia debe ser 20 y resulta que la transferencia es 7 o 220. O sea, valores bastante diferentes. Algunos valores pueden ser más cercanos, en vez de 20 de repente será 25, ¿no? Valores cercanos, que de todas maneras pueden servir para los propósitos que buscamos en el cálculo, dimensionamiento de los procesos, pero para muchas de las operaciones, las ecuaciones desarrolladas en base a la teoría fundamental que hemos empezado a ver en la clase pasada, posiblemente no sean cálculos muy exactos comparados con la realidad. Entonces, ya que nosotros estudiamos ingeniería, buscamos la forma de conseguir un resultado a pesar de que teóricamente o exactamente no consigamos el resultado, ¿no? Algo por lo menos que nos aproxime a lo que debiéramos obtener si es que vemos la comparación del resultado con lo que ocurre realmente en un proceso, ¿no? En la vida real. Observamos de todas maneras que dentro de una fase homogénea, la transferencia de masa se realiza gracias a un gradiente de concentración. Es decir, tomamos un vaso de agua salada y la juntamos con un vaso de agua sin sal, agua potable. Al juntarlas obtenemos una masa homogénea, una sola fase. Si las agitamos, rápidamente por el movimiento turbulento se van a juntar, y si tomamos una muestra de cualquier lugar de esa masa mezclada, vamos a encontrar después de varios segundos de agitación que las concentraciones son esencialmente iguales, es decir, ha habido una transferencia de masa de un líquido que estaba concentrado hacia el otro líquido que no estaba concentrado, o sea, no tenía nada de sal, pero que al final tiene la misma concentración en todas las partes de la masa. Ese movimiento se realiza gracias al gradiente de concentración. ¿Bien? Entonces la masa se transfiere, se traslada de un punto de alta concentración hacia un punto de baja concentración hasta que finalmente toda la masa se homogeniza o se uniformiza. El movimiento turbulento uniformiza la concentración dentro de una fase homogénea de una manera rápida. Eso lo acabo de decir, ¿no? En contados segundos nosotros mezclamos agua salada con agua potable sin sal y rápidamente se intercambian posiciones y finalmente se uniformiza la concentración. Mucho más rápido, naturalmente, que si hacemos la mezcla y dejamos que la naturaleza lentamente, con su paciencia, realice esa transferencia por difusión molecular. Cuando nosotros hacemos la mezcla, como dije, la turbulencia genera remolinos y
genera fracciones de líquido que saltan de un lugar a otro, mientras ocurre la transferencia por difusión molecular dentro de ellas. Pero aquí la mayor velocidad de la transferencia se realiza simplemente por el movimiento de las células, podríamos decir. El mayor interés en la industria, sin embargo, pues como dije, no es la difusión molecular, porque es muy lenta, sino la transferencia en forma rápida, lo que es posible, y sobre todo a través de interfaces. Nosotros tratamos en muchas de las operaciones de transferencia de masa de trasladar sustancias de una fase a otra fase. Por ejemplo, si nosotros estamos tratando de eliminar el CO2 del aire en el ambiente, una de las operaciones es la absorción del CO2 por medio de una sustancia que se encuentra en el líquido con la cual reacciona el CO2. Tomamos un líquido, el líquido con esa sustancia, hacemos burbujear el CO2 dentro de esa sustancia. Entonces, las burbujas que se forman son una fase de gas, digamos, esa burbuja está rodeada de líquido y lo que tenemos que buscar es de que atraviese el CO2 que se encuentra en la burbuja, atraviese la película que une o que separa el gas del líquido y se transfiera precisamente hacia la masa de líquido, ¿no? Esa es una de las operaciones, la absorción, una de las operaciones más difundidas en la industria y una de las operaciones que se trata también de desarrollar más específicamente en el caso de la absorción del anhídrido carbónico del medio ambiente. Ustedes saben que a lo largo de los años las actividades humanas han ido generando la acumulación del CO2 en el ambiente, en el aire, en la atmósfera, lo que está generando también indirectamente un calentamiento en la atmósfera, lo que ustedes conocen como el calentamiento global. El CO2 absorbe la energía que viene del sol y una parte de esa energía la retiene ahí y eleva pues la temperatura global del aire. Bueno, en el planeta el aire está en continuo movimiento, ¿no? Hay vientos con diferentes corrientes a lo largo del planeta y esas corrientes generan ese movimiento turbulento que va a hacer que ese CO2 que salió de algún sitio, de alguna de las operaciones humanas, se transfiera de un lugar al otro y al final haya pues una uniformidad de gas en todo el planeta. Se está acumulando ese CO2 y tratamos de alguna manera de retirar ese CO2, ¿no? Si no llegamos a hacer eso a tiempo o no reducimos la cantidad de CO2 y de otras sustancias equivalentes que salen hacia la atmósfera, bueno, podemos tener problemas en el futuro. Quizá yo no llegue a conocer esa situación, pero es posible que ustedes sí estén en algún momento, tarde o temprano, con esa disyuntiva de qué hacer ante el cambio climático. Bueno, entonces, parte de nuestro interés, probablemente un interés entre los más importantes, es el de conocer cómo se transfiere el material a través de una interfase. Esa transferencia a través de una interfase la vamos a ver un poco más ampliamente en el tema que viene después. Por ahora, tratamos de ver qué pasa con la transferencia dentro de una masa homogénea
en la cual hay un movimiento turbulento. Bueno, un par de ejemplos que hemos visto anteriormente en el caso de la difusión molecular es, por ejemplo, la disolución de un cristal del sulfato de cobre. Desde este cristal del sulfato de cobre, desde la superficie del cristal, que está metido dentro de una masa de agua, cómo se transfiere hacia la masa. O sea, desde la pared misma del cristal, el sulfato de cobre se disuelve, digamos que junto a la pared está disuelto el sulfato de cobre y está concentrado ahí. Ese sulfato de cobre concentrado se tiene que trasladar hacia la masa del líquido, ¿no? Para hacer una solución homogénea. Eso lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Y hay un par de ejemplos típicos de eso en el manual de Treibel. Ustedes en la clase pasada con el ingeniero Pedro Pizarro han visto ese ejemplo, ¿bien? Pero más nos interesará en algún momento saber cómo es que del cristal, del sólido, se suelta esa molécula de sulfato de cobre y se disuelve en el agua. No solamente cómo es la difusión, sino cómo es que se produce el paso directo desde el sólido hacia el líquido, es decir, la transferencia en la interfase del sólido hacia el líquido. De igual manera, otra de las cosas que ustedes han visto en su clase previa es la descomposición catalítica del amoníaco en un grano de catalizador. Ustedes han visto cómo es que en la superficie del catalizador el amoníaco llega y luego al descomponerse en nitrógeno e hidrógeno, cómo sale de ahí en donde la concentración de nitrógeno e hidrógeno es, digamos, alta en ese punto, junto a la pared del catalizador, y se difunde hacia el exterior. Eso ustedes lo han visto, pero no han visto el fenómeno mediante el cual el amoníaco penetra en el sólido, genera una reacción, se forma el nitrógeno y el hidrógeno, y luego esos dos, el nitrógeno y el hidrógeno que están dentro del sólido, salen hacia afuera, hacia el gas, que es el que posteriormente va a llevarse los productos de esta reacción. Entonces, ese es un ejemplo de algo que también nosotros deberíamos estudiar. No solamente lo que ocurre en una de las fases, sino lo que ocurre entre las dos fases. Esa es la transferencia de masa a través de interfaces que nosotros vamos a estudiar. Bueno, hay otros ejemplos. En un momento vamos a verlo también. Entonces, nos interesa saber cuál será la velocidad de disolución del cristal en el agua, lo que implica con qué velocidad la sustancia deja el sólido y pasa al líquido. También se estudia con qué velocidad los componentes de esta reacción, los reactantes, en este caso el amoníaco, y los productos, entran y salen del catalizador, ¿no? El sólido. Son ejemplos simplemente de cosas que nos interesa estudiar. La difusión molecular es importante en esos casos, pero nos interesa más conocer cómo es la difusión turbulenta, ¿no? El movimiento forzado que nosotros hacemos para que se aceleren las cosas, ¿no? Porque no tenemos la paciencia de esperar a que ocurra esto de una manera natural por la difusión molecular. Sin embargo, como también les he dicho hace un momento,
es inevitable que haya difusión molecular al mismo tiempo que hay difusión turbulenta. Solamente que probablemente la difusión molecular sea limitada, mucho mayor va a ser la difusión turbulenta, pero en los casos en los que tiene que realizarse la difusión molecular antes que haya difusión turbulenta, entonces ahí no nos queda más que esperar, ¿no? Es como, a ver, estamos apurados para que nos pongan la vacuna, pero hay una cola enorme, ¿no? Esa cola implica que una persona tiene que entrar hasta donde está el vacunador, ¿no? Le pone la vacuna, después sale y al salir le deja el sitio para que otra persona ingrese. Podemos estar nosotros desesperados afuera, pero lo que sería el equivalente a al movimiento turbulento, pero adentro hay una operación más sosegada, que es la del vacunador, poniéndole el algodoncito, limpiando, ¿no? Y esperando a que la persona no sé, algunos minutos, no vaya a ser que le choque y esperan ahí un ratito. Entonces este sería el caso de que obligatoriamente tiene que haber ese proceso, que sería el equivalente de la difusión molecular, para que el otro pueda realizarse. Aquí vemos algunos ejemplos de operaciones de transferencia de masa entre fases. Como dije, aquí tenemos el caso de un catalizador poroso, es decir, que tiene sus huequitos por donde pueden ingresar los reactantes. Tenemos un ejemplo de un poro y derivaciones inclusive más pequeñas por donde ingresan las sustancias, ¿no? Poros más pequeños. Digamos, ya existe una cierta dificultad para que una molécula que va a reaccionar se mueva turbulentamente por fuera hasta que en una de esas se encuentra el huequito, este hueco, e ingresa, ¿no? También puede estarse moviendo por acá con una cierta velocidad, pero como esto es un espacio más reducido, probablemente el movimiento sea más lento. Y luego, para que ingrese a estos otros lugares más estrechos, podríamos decir, las reacciones catalíticas consisten en que las sustancias que van a reaccionar penetran los poros de un catalizador y se ubican en ciertos puntos en la molécula, en el catalizador, que son llamados los centros activos o puntos activos. En esos puntos activos probablemente la sustancia o la partícula entra por cuestión de fuerzas electrostáticas, sufre una debilitación, digamos, en su conformidad, podríamos decir, lo que facilita que haya la reacción. De repente es más tirado por una de las fuerzas electrostáticas y se suelta un lado de la molécula de tal manera que ya pensando en el amoníaco, el nitrógeno va por un lado y el hidrógeno por otro lado. Una vez que se sueltan, ya no se vuelven a unir, simplemente se separan y cada uno va por su lado. Entonces hay también un movimiento de difusión para que salga, va a estar nuevamente dentro de este poro más grande y finalmente sale. El estudio de la cinética, probablemente ustedes todavía no han llevado el curso, pero cuando lleven el curso de cinética 2, me parece que ahí se estudia la catálisis, ustedes van a ver que una parte importante del cálculo de la velocidad de reacción es el estudio de la difusión molecular, simplemente la transferencia de masa dentro del poro, ¿no? Dentro del
del catalizador para realizar esa reacción. Ese es un ejemplo. Bueno, este es otro ejemplo, la figura tomada del libro de Treibel, en donde tenemos un líquido en el cual se está vaporizando alguno de los componentes sobre un gas que está atravesando. Una operación que se realiza en la ingeniería ambiental, por ejemplo, en el tratamiento de ciertas, por ejemplo, en la aireación del agua que se encuentra en una poza, se llaman las pozas de oxidación, son masas de agua relativamente estáticas, ¿no? Y el gas, que es el aire, que se mueve por encima de la poza, ¿no? De tal manera que en algunos momentos el oxígeno penetra hacia la masa de agua y reacciona con las sustancias que son oxidables dentro de esa agua. Esa es una de las formas. O en otro de los casos, como indica acá, que puede tratarse de un líquido que se está vaporizando y el gas simplemente lo arrastra. Bueno, en este caso esta difusión es un poco más lenta si es que el líquido no está en movimiento. Vamos a ver luego de que hay una operación equivalente más rápida, en donde el agua sí se mueve con turbulencia y el gas también se mueve con turbulencia, entonces ahí hay una transferencia entre una fase y la otra fase. Aquí la tenemos, ¿no? Esta es la figura de una torre de enfriamiento. Consiste en una corriente de agua que es dispersada, se hace caer en esta torre, de preferencia sobre ciertos elementos en los cuales choca y salpica. Lo que se necesita acá es de que haya una dispersión de una gran masa de agua en una gran cantidad de gotas, lo que sea posible. Y mientras tanto, tenemos acá un ventilador que succiona el aire y lo fuerza a ingresar a través de estas rendijas, de tal manera que el aire se pone en contacto con las gotas. Entonces hay una gota que está cayendo y le atraviesa una corriente de aire. Hay una transferencia también en ese caso, ¿no?, a través de la interfase entre el líquido y el gas. Acá tenemos otro caso, ya el caso de una torre empacada. Igualmente se trata de que la corriente de líquido que está ingresando acá para la operación que podría ser de absorción o de desorción, se dispersen lo más que se pueda en gotas, si fuera posible, aunque en este caso, siendo una torre empacada, el líquido, más que la formación de gotas, va a formar películas que van a deslizarse sobre la superficie del relleno. En este caso parece ser un relleno de anillos Rashi, o sea, simplemente pedacitos de tubo, o sea, pequeños cilindritos, de tal manera que el líquido cae sobre la pared del cilindro y chorrea. O sea, se va deslizando de uno hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro y así sucesivamente. Aquí hay un recolector que vuelve a distribuir el líquido, debiera tratar de caer en esta columna en toda la distribución del área. Y este recolector trata de juntar de nuevo el agua que cayó o el líquido que cayó de arriba
y simplemente se pueda redistribuir nuevamente de manera más o menos homogénea en el resto para que vuelva a caer en esta sección. Este es entonces también otro ejemplo en el que se está tratando de dispersar. Aquí lo que tenemos no son gotas, son películas que se mueven sobre el relleno. Y este otro ejemplo es el ejemplo de una columna de extracción líquido-líquido en donde tenemos dos líquidos no miscibles entre ellos, o sea, inmiscibles, de tal manera que uno de los líquidos se dispersa de tal manera que se trata de que sea una formación de gotas individualizadas de líquido dentro de la masa del otro líquido. Podríamos, para tener un ejemplo en nuestra mente, de repente sería una masa de aceite que está ingresando y hacia abajo está cayendo una masa de agua. El agua dispersada, hay formas de facilitar que se formen esas gotas. De todas maneras, como se tratan de dos líquidos inmiscibles, hay un descenso en porciones, digamos, individuales del agua, ¿no? Que van cayendo en medio de la masa del otro líquido con el cual es inmiscible. Aquí tenemos formas de dispersar el agua, ¿no? Tanto del agua que está cayendo como del otro líquido que está ascendiendo por acá. Bueno, el objetivo es siempre conformar superficies a través de las cuales se está produciendo esa transferencia. Entonces, el objetivo de la próxima clase, del siguiente tema, es precisamente cómo se realiza esa transferencia de masa en las interfaces, que aquí estamos tratando de visualizar de una manera general y amplia. Bien. Bueno, como dije, el desarrollo teórico, matemático de la transferencia de masa en flujo turbulento no ha llegado a tener éxito en la obtención de ecuaciones que hagan una predicción exacta de cómo se está realizando la transferencia. Sobre todo cuando el flujo es turbulento, cuando hay varios componentes que se transfieren o cuando la transferencia es entre fases, ¿no? Es decir, dos fases separadas de alguna manera, como lo hemos visto hace un momento. Entonces, esas teorías generan resultados que no concuerdan con los datos experimentales, con lo real, ¿no? Con la realidad. Y para resolver los problemas de transferencia de masa, que de todas maneras tenemos que buscarle una solución a nuestros problemas en la industria, se recurre al ajuste de las ecuaciones utilizando resultados experimentales. Es decir, vamos a tratar de arreglar nuestras ecuaciones teóricas para que de alguna manera encajen con el resultado experimental. En algunos casos se consigue un buen resultado que aplica para ciertas situaciones, pero que no aplica para otras situaciones. Entonces, en lo que nosotros vamos a ver, siempre tenemos que estar pensando en cuáles son las condiciones para las cuales las ecuaciones con las que vamos a trabajar se cumplen. No es general, o sea, no es absoluto para todos los casos, y en algunos casos tampoco lo es para todas las sustancias. Hay ciertas circunstancias que nos hacen notar de que sí funciona en ciertos casos
con ciertas condiciones particulares y en otros casos que se alejan de esas condiciones particulares no funcionan. Entonces tenemos que hacer un ajuste un poco diferente. Pero sin embargo eso ya nosotros lo habíamos visto anteriormente en nuestros estudios en ingeniería química. Si ustedes recuerdan lo que han estudiado en la transferencia de calor, de igual manera la transferencia de calor empieza con un estudio que es bastante cercano a la realidad cuando se trata de la transferencia de calor por conducción. La ley de Fourier sigue muy cercanamente las características teóricas. Inclusive los valores de las difusividades, los valores de las constantes de conductividad pueden ser calculados en base a la teoría con bastante cercanía a los valores. Sobre todo el uso de la teoría cuántica ha permitido calcular o por lo menos corroborar los valores, por ejemplo, de las conductividades térmicas, en base justamente a la teoría cuántica. Pero las similitudes fallan cuando pasamos a la transferencia entre fases. En el caso de la transferencia de calor, la convección y la convección, inclusive la convección laminar y la convección turbulenta, ya no son tan exactamente calculados por la teoría y por eso es que ustedes han estudiado la transferencia de calor basado en correlaciones experimentales que llevan a ciertos resultados. Y ahí es cuando aparecen pues el número de Nusselt, el número de Reynolds, el número de Grashof, ¿no? El número de Prandtl, etcétera, una serie de correlaciones que sin embargo en el caso de la transferencia de calor ustedes han estudiado que da bastante buen resultado y pueden servir para la predicción de la transferencia de calor en diferentes situaciones. También para situaciones particulares. Por ejemplo, hay unas correlaciones para la para la convección natural, cuando se trata de una pared vertical, cuando se trata de una pared o una superficie horizontal, o cuando es inclinada, cuando es una esfera. En cada uno de esos casos hay ciertas correlaciones que nosotros las podemos aplicar para los casos equivalentes. De la misma manera, la conducción de calor en medio turbulento, ¿no? Nosotros lo podemos también correlacionar, por ejemplo, cuando se trata del flujo dentro de una tubería, cuando se trata del flujo por fuera de la tubería, cuando se trata de una transferencia de calor a través de un conjunto de esferas que están apiladas dentro de un depósito. En cada uno de esos casos se puede trabajar bastante bien por medio de las correlaciones que se basan en resultados experimentales. De la misma manera, nosotros vamos a ver que por similitud la transferencia de masa se ha venido desarrollando más o menos en los últimos 60 años, 70 años, con mayor fuerza, a diferencia de por ejemplo, de la transferencia de calor que se ha venido desarrollando desde el primer cuarto de siglo del siglo XX en adelante. La transferencia de masas se ha venido desarrollando mayormente aproximadamente a partir de los años 40, 50 del siglo XX. O sea, hace 50, 60, 80 años de repente. Se han venido desarrollando todas las cosas que ahora nos parecen cosa muy antigua. Bueno, no es tan antigua, ¿no? Es comparativamente reciente, sobre todo el estudio de las correlaciones para la transferencia de masa. Bueno,
Nosotros hemos estudiado esta ecuación para la transferencia de masa en el caso de difusión molecular para gases. ¿Bien? Pues aplicándolo a el flujo turbulento, no se cumple esta ecuación. No tenemos facilidad de compaginar o compatibilizar esta ecuación para los casos de transferencia de masa en el caso turbulento. Sin embargo, por similitud de lo que se ha visto en la transferencia de calor o en la transferencia en el flujo de fluidos, es posible que nosotros podamos tomar parte de esto como si fuera una constante, que es lo que nosotros llamamos un coeficiente de transferencia de masa. De la misma manera, para el caso de los líquidos, se puede hacer un ajuste de las ecuaciones del flujo laminar en flujo de difusión molecular para trabajar con un coeficiente de transferencia de calor. Si notamos, las partes que están indicadas aquí en rojo representarían estos coeficientes de transferencia. Claro, cuando nosotros realizamos los experimentos para tratar de ver si se cumple esta ecuación, encontramos entonces que, por ejemplo, tanto el Kg como el Kl como el Kc tienen variaciones que no son correlacionadas exactamente, por ejemplo, con la presión, con el coeficiente de, en este caso, la difusividad entre dos sustancias, ¿no? Igual acá. No hay una correlación exacta y hay variaciones que no son representativas. Es por eso que se ha tratado de establecer ciertos modelos teóricos que nos permitan entender un poco más cómo se realiza la transferencia de masa. Bien, esta representación de las ecuaciones que acabamos de ver, aquí, estas tres, siguen el formato que ya han estudiado ustedes previamente para flujo de fluidos y para transferencia de calor, de que el flux, que es una transferencia o un flujo por unidad de área, es el producto de una constante por una gradiente. En nuestro caso, la gradiente es la concentración, mientras que la constante son lo que nosotros llamamos los coeficientes de transferencia de masa. Esas constantes o coeficientes de transferencia de masa dependen de condiciones locales, dependen de los parámetros operativos. Muchas veces tiene que ver con el equipo con el que estamos trabajando. Por ejemplo, diferente para una columna que tiene platos comparado con una columna que tiene relleno. Es diferente, pero de todas maneras se aplica en los dos casos, con diferencias en el cálculo de las constantes o de los coeficientes. Acá tenemos unas relaciones para los coeficientes de masa que nosotros podemos deducir a partir de estas presentaciones que hemos hecho en la clase pasada. No es nuestro interés entrar al detalle de cómo derivamos cada una de estas expresiones, porque, repito, nuestro objetivo posterior va a ser probablemente usar simplemente la ecuación en la cual debemos buscar las correlaciones adecuadas o las formas adecuadas para calcular estos coeficientes de transferencia de masa. En este caso se trata de las ecuaciones para el caso de los gases. Tenemos que la velocidad de transferencia está en función de
un gradiente de presión, y el Kg es un valor específico, moles transferidas por unidad de tiempo, por unidad de área y por cambio de presión, ¿no? por unidad de presión. En este segundo caso tenemos cuando la ecuación la expresamos utilizando las concentraciones en fracción molar. Cambia naturalmente las unidades, pero el caso es equivalente. Sin embargo, el K sub I es diferente que el K sub G, es decir, no necesariamente el K sub G y el K sub I están relacionados solamente por la ecuación, por ejemplo, en el caso de los gases sería por la ecuación que deriva de la ley del gas ideal, es decir, el P, presión total sobre RT, ¿no? Probablemente esa no es la relación entre los dos. Cuando nosotros desarrollamos esto y lo usamos en las correlaciones en equipos reales en la industria, encontramos correlaciones en donde esos valores no son siempre exactos, esas relaciones. Y posiblemente esas relaciones tengan una cierta variación a lo largo de ciertas características, por ejemplo, a lo largo de diferencias de presión o a lo largo de diferencias de temperatura, etc. En algunos casos, entonces, utilizamos las ecuaciones, pero siempre vamos a depender de datos experimentales que hayan sido correlacionados para casos semejantes. Lo mismo en esta tercera ecuación, en donde la ecuación tiene el gradiente de concentración, es decir, la diferencia de la concentración en un punto respecto a la concentración en el otro punto. Vamos a ver posteriormente que inclusive en qué punto medir esa diferencia puede ser significativa. Por ejemplo, nosotros podemos medir una de las concentraciones en la masa del fluido y la otra concentración en el punto donde se encuentra tal vez la superficie del sólido, en algún caso, o en otro caso tomando de repente como un promedio la concentración que se encuentra en una longitud bastante cercana a esa pared. Son dos puntos diferentes y naturalmente son dos valores diferentes que naturalmente también generan una variación necesaria para la constante que es el coeficiente de transferencia de masa. Aquí tenemos las conversiones que están dadas por la teoría. Repito, no necesariamente estos valores se cumplen siempre en los diferentes equipos. Como tenemos acá, la presión sobre RT genera pues este equivalente, pero el cálculo o la equivalencia no siempre es exacta, depende de las condiciones, tenemos que ver siempre ese caso. En el caso de los líquidos, acá también tenemos un equivalente de la ecuación. Hay un coeficiente de transferencia de masa basado en el volumen o el tamaño del equipo, en algunos casos, o de una fracción dentro del equipo. En este caso es moles transferidos por unidad de tiempo, por unidad de área y por unidad de concentración, ¿no? Que son moles entre volumen. De la misma manera tenemos una ecuación para el uso de las fracciones molares en el líquido. ¿Bien? Entonces, estas son expresiones usuales de los coeficientes de transferencia de masa. Bien.
Entonces, repito lo que hemos venido diciendo anteriormente. Los intentos de representar matemáticamente la transferencia de masa han tratado de encontrarse modelos con semejanza a la transferencia de calor y al flujo de fluidos. La ley de Fick fue desarrollada aproximadamente en 1855, pero en la transferencia de masa no ha habido un desarrollo muy grande posteriormente en la cuestión de la descripción teórica de los eventos. Más o menos al mismo tiempo fue desarrollada la teoría de la transferencia de calor que dio origen a la ley de Fourier. Pero, repito, la transferencia de calor ha desarrollado bastante más gracias a las correlaciones experimentales que se han venido desarrollando. En el caso de la transferencia de masa, eso ha demorado un poco más. Y el grueso de la teoría básica posterior para la transferencia de masa en régimen turbulento, como repito, se ha venido desarrollando en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y todavía estamos en desarrollo porque con frecuencia ustedes verán en la literatura que se manifiesta que aún falta desarrollar la teoría, aún estamos en la búsqueda de las ecuaciones, etc. Se insiste en eso porque precisamente hay bastante todavía por hacer. Bueno, algunos de los modelos que vamos a ver nosotros en forma breve son modelos con los cuales se ha tratado de describir el fenómeno de la transferencia de masa. Tenemos la teoría de la película, la teoría de la penetración, la teoría de la renovación de la superficie, la teoría de la doble película. Hay algunas más teorías que se han tratado de establecer, que en algunos casos son solamente intentos de modificación de estas teorías previas. Si ustedes revisan la literatura científica, van a encontrar algunos otros ejemplos. Inclusive en el libro de Treibel hay, me parece, un par más. Bueno, hablemos de la teoría de la película. La teoría de la película supone que la transferencia de masa entre dos fases, por ejemplo, acá tenemos la imagen de un gas que está en contacto con un líquido, ¿sí? Pero esta teoría dice que en la transferencia de masa existe una película, justamente por eso se llama la teoría de la película, una película muy delgada, que puede estar en el orden de milímetros o menos de milímetro, en la cual el movimiento no es importante. Tenemos acá lo que dice bulk liquid, sería la masa de líquido en la cual está habiendo un movimiento turbulento, pero ese movimiento turbulento, tomando las ideas que ustedes han estudiado en el flujo de fluidos, el fluido que está pegado a una pared prácticamente no tiene movimiento. O sea, ustedes ven el perfil, por ejemplo, de flujo en una tubería ascendente, por decir, la línea central en la tubería es la que tiene la mayor velocidad de movimiento. En los casos no turbulentos de flujo en una tubería, se produce un perfil parabólico de tal manera que en el centro se encuentra el valor de la máxima velocidad lineal, el punto central de la parábola, y conforme se va desplazando hacia la pared del tubo, la velocidad va disminuyendo.
Eso ustedes lo han estudiado cuando estudiaron el flujo viscoso. De tal manera que al llegar a la pared, teóricamente la velocidad de movimiento del líquido es 0. O la menor en forma relativa, la menor dentro de esa parábola de movimiento. Entonces, tomando esa idea, es que se trasladó a la transferencia de masa y se considera que existe esa película más o menos estacionaria en donde el movimiento es tan lento que existe una transferencia laminar, en este caso, o por difusión molecular. Entonces, acá nosotros tenemos que si existe esa transferencia por difusión molecular, implica que nosotros tenemos una concentración en el borde mismo de la interfase y hay una disminución hacia un cierto valor, en este caso, que sería el equivalente de la concentración de la masa. O sea, esta masa que se está moviendo agitadamente, ¿no?, de manera turbulenta, puede tener una concentración uniforme en toda la masa, excepto en esta zona de la película. Entonces hay un gradiente y ese gradiente de concentración es el que permite el paso de la masa, justamente siguiendo un perfil más o menos lineal. Es posible hacer un ajuste y en el libro de Treibel van a ver que una variante de la teoría es que dice que el gradiente no es lineal, sino que es un gradiente medio hiperbólico o parabólico, en el cual gradualmente se va acercando y que esta concentración tiene una cierta, digamos, entrada hacia la parte de la masa. No tiene mucha significación esa variación. Para efectos prácticos, suponemos simplemente que el gradiente es más o menos lineal, ¿no? Esa es la idea de la teoría de la película. Tanto la fase, en este caso, la fase gaseosa que se presenta como la fase líquida, son turbulentas, ¿no? O sea, hay movimiento ahí agitado. Pero en este caso, en el líquido, para el estudio de la transferencia de masa, existe solamente una muy delgada película a través de la cual se realiza la transferencia en forma de difusión molecular. Bien, entonces, hay un gradiente de concentración, hay una variación más o menos lineal. Puede hacerse un ajuste para que la variación no sea tan lineal, digamos, ¿no?, que sea una curvita acá, ¿no?, pero tenemos que considerar necesariamente que la masa del líquido se encuentra uniformizada, ¿no?, con una sola concentración. Entonces la concentración de este punto sería exactamente la concentración en el centro de la masa, ¿no?, en cualquier otro punto. Bueno, en esta imagen la turbulencia produce una concentración uniforme en toda la masa que es exterior a la película. Y si nosotros aplicáramos la ley de Fick en la película, entonces tenemos que se cumple esta ecuación, ¿no?, porque se trata de un flujo que estamos considerando laminar. Entonces, la transferencia de masa para que llegue una sustancia del gas hacia la parte central del líquido, o sea, hacia la masa del líquido, tiene que generarse una transferencia por difusión molecular que tiene esta expresión. Muchas de las operaciones que nosotros realizamos, bueno, podríamos decir más exactamente, algunas de las operaciones que nosotros estudiamos pueden ser explicadas con esta forma de presentación de cómo se realiza la transferencia de masa.
Pero aquí tenemos una dificultad, que si esto es lo que está siendo reemplazado por la constante, entonces esto implicaría que el coeficiente de transferencia de masa es proporcional a la difusividad y al espesor de la película, ¿no? Y de paso a la concentración global. Esto lamentablemente no se cumple en la vida real. Hay variaciones que hacen que para esos casos esta teoría no sea tan exacta. Es decir, este coeficiente de transferencia de masa no es constante y no se puede calcular directamente solo con estos valores. Aun cuando este espesor es un poco difícil de determinar, pero de todas maneras, con ciertos valores se podría desarrollar el cálculo. No obstante, ese es uno de los problemas que se presentan con el uso de esta teoría de la película. Bueno, esta teoría de la película fue desarrollada a inicios del siglo XX y se ha usado con cierto éxito en algunas de las operaciones. ¿Sí? Bueno, más exactamente se ha encontrado que el coeficiente de transferencia de masa es no proporcional directamente a B, o sea, la difusividad, sino proporcional a la difusividad elevada a un cierto exponente. El exponente es variable dependiendo de ciertas condiciones. Entonces, como dice, no obstante, esta teoría se aplica con cierto éxito en el diseño de algunas operaciones de transferencia de masa. Bien. La teoría de la penetración, propuesta por Higby en 1935, trata de resolver el problema de que el coeficiente de transferencia de masa pues, es proporcional, más o menos lineal con la difusividad y con alguno de los parámetros, de tal manera que resultaría constante en el equipo, ¿no? En la operación. Entonces, esta teoría de la penetración reemplaza la película estática, considerando que no es cierto de que hay una película, más bien hay una cantidad enorme de remolinos, como hemos hablado hace un rato de cómo se expresa ese movimiento turbulento, ¿no? Habrían, digamos, bolsones o bolsitas o pedacitos de la masa turbulenta que en una de tantas llegan a la interfase, ¿no? Y por el mismo efecto que hemos hablado de los fluidos pegados a una superficie, ¿no? Se queda retenida, digamos, durante alguna fracción de tiempo, ¿no? Fracciones de segundos de repente, y en esas fracciones hay una transferencia de difusión molecular. Por ejemplo, se han hecho esto que sería el equivalente de una de esas celdas de masa que llegan, ¿no? Y se realiza la transferencia por difusión molecular, pero pasada esa fracción de segundo, digamos, el movimiento turbulento se vuelve a llevar a este remolino o a este pedacito de masa otra vuelta hacia la zona turbulenta donde hay una mezcla global de todo, ¿sí? Y es reemplazado por una nueva. Entonces, según esta teoría, lo que estaría pasando es que permanentemente ese movimiento, ¿no? Si yo considero que hay el equivalente de una pared, que sería la interfase, hay un movimiento que de repente llega, transfiere y se va, ¿no? Otra llega, transfiere y así sucesivamente está
permanentemente haciéndose un intercambio de celdas en las cuales se está realizando ese movimiento de difusión molecular. Igual que en el caso anterior, se considera que en esa fracción de tiempo hay una transferencia por difusión molecular. En uno de los casos es en una película estática, en otro de los casos es en una celda donde se está produciendo ese movimiento. Entonces, cuando se desarrolla la equivalencia de esta operación, no vamos a presentar cómo es el desarrollo teórico matemático de esta situación. Sin embargo, se llega a que la variación que se está realizando en esas celdas cumple con esta ecuación. Es la diferencia de concentraciones entre la concentración en la interfase menos la concentración en la masa. Es una concentración promedio, y de igual manera la diferencia de concentraciones, esta es la concentración al final de la celda esta de movimiento. Esta es la función del error de este término. Aquí, luego de que se hace la operación de transferencia con esta expresión, se encuentra que la constante representada por el coeficiente de transferencia de masa resulta ser proporcional a la raíz cuadrada de la difusividad, ¿no? Y también inversamente proporcional a la raíz cuadrada de un tiempo de contacto que se tiene que suponer, ¿no? Este tiempo de contacto es el tiempo que mantiene el remolino para que se pueda producir la transferencia por flujo de difusión molecular. Bien. Bueno, esta teoría le permitió a Higby aplicar el tema en las operaciones donde existen gotas o burbujas dispersas dentro de un fluido, y aproximadamente cumple bastante mejor que la teoría de la película. Entonces, por eso es que esta teoría se mantuvo en uso durante mucho mayor tiempo. Sin embargo, también la experimentación demuestra que los resultados se encuentran en el rango bajo de valores que se obtienen en casos más generales. Entonces, no es muy fácil extender la teoría a operaciones de otros casos, por ejemplo, para los casos de una columna empacada, donde más que gotas existen películas en las cuales se realiza la transferencia de masa, ¿no? Ahí entonces tenemos una situación un poco diferente y los valores no concuerdan. Además, es difícil suponer que el tiempo de contacto por el cual se produce la transferencia aquí sea un valor constante. Y también falla cuando las burbujas o las gotas son de tamaños variables. Por ejemplo, en una columna de extracción sólido-líquido que es comparativamente alta comparada con su diámetro, ¿no? Hay una variación en el tamaño de la gota entre el fondo y la superficie, y mucho más cuando se trata de un gas. Digamos que hay una mayor presión en el fondo, entonces la burbuja es de menor diámetro que cuando está más arriba.
¿Bien? Entonces, esas variaciones también no son tomadas en cuenta y son causales de que los datos obtenidos en el cálculo no sean tan exactos. Y esto precisamente motivó un ajuste en la teoría hacia un nuevo modelo que se llama la teoría de renovación de superficies. En esta teoría, la idea es una modificación sobre la teoría previa de la teoría de penetración, en la cual el tiempo, básicamente esta es la idea, que el tiempo en el cual se produce esta celda llega a la interfase y se queda ahí durante un tiempo, no es constante, sino que existe una cierta distribución que más o menos cumple una ley de probabilidades, la curva normal que ustedes han estudiado en un curso anterior. Aquí tenemos una gráfica de cómo se distribuyen los tiempos. Hay algunas celdas que llegan y se quedan un tiempo corto, hay otras que se quedan un tiempo largo, ¿sí? Y hay un cierto promedio de tiempo en que se quedan las partículas, ¿no? Entonces acá esta es la curva que indica la fracción de el número total de esas celdas turbulentas que tienen un cierto tiempo de residencia, podríamos decir, o de contacto para que se realice la transferencia. En este caso, esta es la función de distribución de los tiempos de residencia. Ustedes van a estudiar en el curso de cinética el cálculo de cómo se distribuye una partícula dentro de un depósito. Por ejemplo, si una partícula cae, una de las formas más fáciles de suponer de que se produce una mezcla prácticamente instantánea, es decir, cae una fracción, digamos, de líquido a un depósito, ¿no? Y prácticamente de manera instantánea todo se distribuye en toda la masa de tal manera que al instante está homogenizada. Eso nosotros lo podemos suponer cuando trabajamos con depósitos pequeños. Por ejemplo, yo le agrego una cucharada de azúcar a mi café, ¿no? Y lo muevo en unos 5 a 10 segundos, ya pruebo y ya está homogenizado. Pero si estoy hablando de un reactor de 5 metros cúbicos, lo que yo le agregue a ese reactor va a demorar en homogenizarse. Entonces, para la cinética es importante ese tiempo que demora en la homogenización, que está relacionado con el tiempo de residencia, ustedes lo van a estudiar. Y bueno, en base a esa idea, la distribución dentro del depósito, es que está desarrollado esta idea de la distribución de probabilidades. Entonces, esta es la función de distribución de los tiempos de residencia y en base a eso es que se puede desarrollar una función del tiempo que toma mantenerse en contacto para que se realice la difusión molecular. ¿Bien? Este es el término que representa la distribución, ¿no?, del tiempo en función de un tiempo medio, que es el tiempo que nosotros observamos, ¿no? O sea, un tiempo de residencia estándar, podríamos decir. ¿Bien? Y cuando se aplica esta teoría, hay una variación un poco diferente para la constante que es el coeficiente de transferencia de masa. En este caso es S, que es la inversa del tiempo medio, según esta teoría, multiplicado por el coeficiente de difusividad de masa. Entonces, para ciertas circunstancias, este cálculo
se asemeja al cálculo de la teoría de la penetración previa, ¿no? Y en otros casos no es exactamente igual. Pero de todas maneras puede obtenerse valores basados en esta teoría. El problema es que con esta teoría el problema es que no es muy fácil encontrar valores adecuados para ese y obviamente el tiempo de contacto, ni para la distribución que se pueda dar. Bueno, finalmente vemos la teoría de la doble película. La teoría de la doble película es aplicado ampliamente en una serie de cálculos que nosotros vamos a desarrollar posteriormente porque tiene mucho éxito en los cálculos de transferencia de masa en interfaces líquido-gas o líquido-vapor. O sea, para operaciones de destilación, operaciones de absorción, es bastante razonable el resultado que se obtiene. Siempre se tiene que recurrir un poco a la experimentación, pero los cálculos resultantes son bastante más cercanos a la realidad. En este caso, la teoría de la doble película considera que en cada una de las fases existe una cierta película a través del cual se realiza la transferencia de masa. Por ejemplo, acá vemos, se trata de un gas que se está en contacto con un líquido y donde se produce la transferencia. En este caso, en la fase gaseosa tenemos un movimiento turbulento con uniformidad en sus características, pero de igual manera tenemos una película, apenas una dimensión muy pequeña, en la cual se produce la transferencia de una manera tal vez un poco lineal, como lo vemos acá, o se puede hacer un ajuste para que no sea tan lineal, sino que sea tal vez una curva, como en este caso. La cuestión es de que hay una resistencia, y eso es lo que nosotros consideramos posteriormente, considerando que la transferencia de masa se realiza a través de resistencias. O sea, hay un gradiente, el gradiente es la fuerza que trata de empujar al fenómeno, pero contra eso hay una resistencia. En este caso, la resistencia, por ejemplo, acá de la película, es la resistencia a que pase la sustancia, en este caso diríamos que se va a absorber en el líquido. Hay una cierta concentración mayor, un poco alejada de la interfase, y conforme se va acercando la concentración es cada vez mayor o menor hasta llegar al punto de la interfaz. Estas concentraciones o estas características no tienen que ser exactamente iguales. O sea, no necesariamente las dos líneas que ven acá parten o se unen en un solo punto en la interfaz. No hay nada que indique que esos puedan ser igual. Si esto fuera concentración, la concentración no tiene que ser en la fase gaseosa igual a la concentración en la fase líquida. No hay nada de eso. Lo que sí se supone es que en la interfase existe equilibrio. Y cuando se habla de equilibrio se dice que la concentración es la que está dada por las leyes de equilibrio, o sea, no necesariamente iguales. La temperatura es exactamente igual para cualquier sustancia que se encuentre ahí. Y hay algunas otras cosas adicionales. Por ejemplo, la presión en ambos lados es exactamente igual, la misma presión. La presión parcial de los componentes
Aquí se habla de presión parcial del componente A, ¿no?, en la masa. Es distinta naturalmente y depende de la mezcla que tengamos acá. Pero la presión total correspondiente en este punto es exactamente igual que la presión que está dada por el líquido. Eso es parte del equilibrio que nosotros consideramos. Entonces, tenemos dos películas, una película en el gas y una película en el líquido, en donde se van realizando las transferencias, ¿no? Hay un gradiente, en este caso es de la presión parcial, hasta llegar a la interfase, y de la interfase hay una cierta concentración que también va avanzando hacia el otro lado. En cada una de las fases hay una resistencia. Naturalmente hay algunos casos en que la resistencia en uno de los lados es tan limitada que prácticamente puede considerarse que es cero comparada con la resistencia del otro lado. Por ejemplo, nosotros podríamos decir de que la resistencia a que en la fase de gas pase o atraviese la película es prácticamente cero, de tal manera que lo que está atravesando tiene tiempo suficiente para entrar, llegar a la interfase, darse la vuelta y regresar. ¿Y por qué no pasa la sustancia? No pasa porque hay una resistencia mayor al paso en el otro lado. Es como decir, nosotros vamos a la discoteca, ¿no?, nos aglomeramos fuera de la discoteca, pero no podemos pasar porque hay un guachimán ahí que nos impide, ¿no? Dice que solo pasan ¿no?, ciertas personas especiales, ¿no? O de repente no hay paso porque ya está lleno. O sea, si está lleno no podemos pasar. Entonces, algo así podríamos considerar acá. Podemos tener facilidad de llegar hasta la interfase, pero no podemos pasar porque hay una resistencia mayor que impide el paso, ¿no? Y obviamente no lo impide al 100%, pero por lo menos restringe el paso, y el paso es mucho más lento en ese lado. Hay una serie de operaciones que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, el caso típico de una absorción donde en la fase líquida se está produciendo una reacción. Supongamos el gas carbónico, el anhidro carbónico, ¿no?, está siendo absorbido en una solución de soda cáustica, ¿no?, hidróxido de sodio. La reacción es muy rápida. Es tan rápida que apenas introduce o pasa la barrera el CO2, desaparece cuando la concentración del hidróxido de sodio naturalmente es lo suficientemente grande. Si la concentración es grande, apenas ingresa el CO2, reacciona. Entonces, quiere decir de que prácticamente no hay resistencia en la zona de líquido. Apenas llega, pasa. Algo distinto es cuando la concentración del hidróxido de sodio es bastante baja, o sea, la solución es bastante diluida. Entonces, ¿qué podría pasar? El CO2 ingresa, vence la resistencia del gas, llega a la interfase, pasa hacia el líquido, pero no encuentra con quién reaccionar. Entonces tiene tiempo de acumularse, y si se acumula demasiado puede regresar, ¿no? Recuerden, hay un equilibrio, parte de las que entraron pueden regresar. Entonces, como no hay con quién reaccionar, se sale de la fiesta, ¿no?, se sale de la discoteca. Algo así nosotros lo podemos interpretar, y eso también tiene su forma de calcularse, ¿no? Entonces, esta teoría de la doble película tiene éxito en ese tipo de operaciones, y nosotros la vamos a encontrar en prácticamente todas las operaciones que vamos a estudiar en el curso.
Bien, ese es todo lo que vamos a ver hoy. En los libros de Teibal y de Seader y Henley hay descripción de esto que hemos visto hoy, sobre todo los modelos. También en el libro de Perry, en la parte de transferencia de masa. Muy bien, no sé si habrá algún comentario o algo que quieran manifestar. Profesor, disculpe, más que nada, si es que no se olvide de agregarnos el Classroom, por favor, para acceder al material. No me voy a olvidar, no te preocupes. Bueno, voy a pasar entonces a pasar la asistencia. Permítame un momento. Bien, empecemos. Agapi. Agapi presente, Por favor, presente. activen sus videos, por favor, aunque sea 1 minuto. Les pido, por favor, todos. No les va a doler. Háganlo, por favor. Casaico, Tintaya, Marielena Alexandra, Valverde Uruguaya, activen, por favor. Pechilingue Rivera, Samanés, Dura, Hernández Cárdenas, Rodríguez Arlet, Retamoso. Por favor, activen los videos. Solo un instante para que podamos pasar la asistencia. Una vez que pasamos la asistencia, cerramos clase y ahí cierran todo. ¿Ya? Muy bien. Agapi, entonces. Presente, profesor. Digo que sí está.